Ahora sí. Muy bien. Terminando con esta parte de la clase, ¿sí? Les quería comentar que es un error muy común pensar que las grasas o bien el acetilcoenzima A pueden convertirse en glucosa. Y eso es si uno lo mira, como les acabo de comentar, yo sé que el oxalacetato forma parte de la gluconeogénesis porque a partir del oxalacetato puedo formar fosfonolpiruvato que va a ir para esa vía. La realidad es que no es posible porque el oxalacetato, y lo mencionamos, el oxalacetato es un intermediario de la vía del ciclo de Krebs. O sea, yo para que se produzca el ciclo de Krebs necesito oxalacetato. Entonces es poco posible que por la vía o sea, por el propio ciclo de Krebs, el oxalacetato sea utilizado para la obtención para ir, digamos, a la obtención de glucosa, porque la necesito para que se una la acetilcoenzima A. Pero existe perdón, es existe otro mecanismo que los tienen algunos organismos, pero no los vertebrados. Y esta es una vía de salvataje que tienen normalmente, por ejemplo, los microorganismos. Los microorganismos cuando están en deficiencia de nutrientes generan esta vía, que es la vía del gliosilato. La vía del gliosilato, ¿sí? O ciclo gliosilato, se caracteriza porque, si ustedes observan, ¿sí? Sucede lo mismo. Aquí la acetilcoenzima A, ¿sí? Por medio de la citrato sintasa, directamente forma la aconitasa. La aconitasa genera, ¿sí? Un gliosilato y el succinato por medio de una enzima que es la isocitratoliasa. Si yo tengo que comentarles a ustedes la diferencia, ya el primer paso es diferente. Fíjense que la acetilcoenzima A no me forma citrato. De citrato, si yo me acuerdo un poquito lo que acabamos de ver de ciclo de Krebs, de citrato voy a aconitasa y de aconitasa voy a isocitrato. Acá el isocitrato no se forma, el citrato, perdón, no se forma. O sea que ahí hay una diferencia con el ciclo de Krebs, o el ciclo de Krebs ordinario, por así decirlo. Pero acá actúa una enzima que no actúa en el ciclo de Krebs, que es la isocitratoliasa. Y acá genera el gliosilato, por eso el nombre del ciclo del gliosilato, y genera un succinato. El gliosilato, si se une a una acetilcoenzima A, por medio de la malatosintasa, genera el malato, y este malato sí genera oxalacetato por la malato deshidrogenasa. Fíjense en que esta vía es diferente al ciclo de Krebs. Es una vía completamente diferente y oxalacetato sí puede salir e ir para la formación de glucosa, o sea, formar fosfonolpiruvato, de fosfonolpiruvato me voy hacia la obtención de glucosa. Pero no es lo mismo que el ciclo de Krebs. Acá no tengo dióxido de carbono, no tengo poder reductor, no tengo nada de lo que justamente me dice que es la función, cuál es el objetivo del ciclo de Krebs. Entonces, es una vía de salvataje, una vía que los organismos han adoptado producto de mutaciones, ¿sí? Y esas vías mutadas han generado que se formen estas enzimas. Y estas enzimas, en especial la isocitratoliasa, me genera el componente inicial y más importante, el gliosilato, que obviamente, vuelvo a decir, viene de su nombre el ciclo. ¿Sí?
a tener en cuenta porque dos cosas. Es una vía completamente diferente al ciclo de Krebs. Es una vía que genera intermediarios que pueden ir a la obtención de glucosa. Es una vía que a su vez no la tienen todos los organismos, los vertebrados no la tienen, ¿sí? Entonces, ojo que esto es un ciclo de salvataje. ¿Salvataje? ¿De salvataje en qué sentido? O sea, se utiliza para hacer glucosa. Sí, salvataje se le dice cuando, en el caso de los microorganismos, están en condiciones desfavorables, ¿sí? Y para activar, desfavorables de nutrientes. Para activar una vía con no tantos intermediarios y gasto energético y demás, directamente activa esta vía. Entonces es una vía alterna de salvataje para la obtención de glucosa y poder así alimentarse y poder entrar en la etapa exponencial de crecimiento. A eso se refiere. O sea, producen glucosa y obtienen energía a partir de glucólisis. O sea, la primera etapa que vimos hasta el primer parcial. Exacto. Bien, perfecto. Sí, es una vía aeróbica, pero si justo te toca un microorganismo que es del tipo anaeróbico, va a conseguir glucosa, pero va a generar una vía, lo normal es que genere una vía fermentativa, pero lo que quiero que quede en claro es que va hacia la vía de formación de glucosa como alimento, compuesto carbonatado, ¿sí? Para poder crecer y entrar en fase exponencial del microorganismo en sí. Y así crecer y demás. Pero eso es cuando el microorganismo está ubicado en condiciones desfavorables. ¿Bien? Ok. Perfecto. ¿Qué quiero que sepan? Esta vía la estudian en micro, obviamente. Sabía que la volvemos a ver, pero necesito que ustedes sepan que hay una vía alterna y que volvemos al punto de vista. A partir del ciclo de Krebs no puedo obtener glucosa a partir de ácidos grasos, ¿sí? No es la típica, esa es también una mentalidad de creer que a partir de los ácidos grasos yo voy a obtener glucosa y todo lo demás, ya van a ver que no es tan así, pero por lo menos que pase por el ciclo de Krebs, no se puede, porque el oxalacetato que necesito para que vaya la formación de glucosa no se puede ir del ciclo, vuelve porque necesita nuevamente unirse a la acetilcoenzima. Es un intermediario que no sale del ciclo. Quiero que quede claro eso. Si hay una vía alterna, sí, lo tienen los microorganismos no lo vertebrados y se llama ciclo del glioxilato. Nada más. O sea, se los presento nada más como para ir entrándolos en temas a futuro, pero necesito que tengan en claro eso. No les voy a pedir la vía del ciclo del glioxilato. Ya se los tomo en micro, porque ahí sí va, pero necesito que ya vayan teniendo conceptos y en claro algunas cosas. Nada más eso. ¿Alguna otra duda de esto? Se los vuelvo a explicar de manera clara a la vía. Esto vuelvo a decir es nada más como para que lo vayan teniendo. Y cómo, ¿sí? A partir de, y esto es un poco ya también introduciéndolos a lo que es la parte de integración metabólica, ¿sí? Yo sí puedo partir de un metabolismo de lípidos y esos lípidos sí pueden ingresar a la vía del glioxilato. Pero la vía del glioxilato puede formar, por ejemplo, el succinato. Y el succinato, si ustedes recuerdan, forma parte de un intermediario del ácido de los tricarboxílicos, o sea, del ciclo de Krebs. Bien, pero el oxalacetato no va acá. O sea, no es que yo obtengo acá y puedo irme hacia un metabolismo para la obtención de
electrones y la obtención de poder reductor. Bien, ojo ahí, porque es importante cómo empiecen a ver. Yo a partir de un metabolismo de lípidos puedo obtener ácidos grasos. Esos ácidos grasos pueden formar la aceticoenzima A. La aceticoenzima A acá no se forma a partir de piruvato, se forma a partir de ácidos, o sea, vengo de un metabolismo de lípidos. La aceticoenzima A entra en la vía del glioxilato y en la vía del glioxilato forma como intermediario el succinato. Y ese succinato sí puede viajar hacia la zona de las mitocondrias e ingresar como intermediario en el ciclo de Krebs. ¿Cuándo? Cuando justamente el organismo está bajo de energía. Yo les dije que si hay faltante de energía y faltante de poder reductor, va a activar la vía de los ácidos tricarboxílicos. Si están en esas condiciones, sí, lo va a activar y va a entrar a lo que es la vía CAT, que es la ciclo ácidos tricarboxílicos y demás. Fíjense en cómo se empieza a mezclar todas las vías, ¿sí? Ahora todavía no vimos metabolismo de lípidos, pero fíjense en cómo aquí el ciclo del glioxilato, ojo, yo le dije que no está presente en vertebrados, pero para la obtención de glucosa. Pero nosotros sí tenemos vía del ciclo del glioxilato, solamente que no vamos a obtener glucosa, ¿sí? Los microorganismos sí, pero nosotros los vertebrados no. La vía para obtención de glucosa no. Pero dentro de nuestra red metabólica sí generamos una vía del ciclo del glioxilato, ¿sí? Ojo ahí, no es lo mismo el por qué y el para qué se utiliza el ciclo, ¿sí? Ojito, porque acá esto es un vertebrado, es un organismo vertebrado que está mostrando que se genera el ciclo del glioxilato, pero el ciclo del glioxilato para otra cosa, no para ir a la obtención de glucosa, ¿sí? Para la obtención de glucosa, los vertebrados no. Quiero que quede claro ese concepto, los vertebrados no. Los demás microorganismos y demás es la vía de salvataje que yo les comenté. Pero nosotros sí tenemos capacidad de generar la vía del glioxilato, sí, porque no, las enzimas las tenemos. Muy bien. Acá termina esta parte. ¿Dudas de esto? Yo quisiera saber qué pasa si uno hace un ayuno prolongado, digamos. ¿De dónde o sea, la glucosa va a ir a parar a partir de gluconeogénesis, pero no a partir de la degradación de lípidos? Ya vas a ver. Te queda una teoría y te explico qué pasa cuando hacen las famosas dietas con ayunos prolongados y todo lo demás. Necesito explicarte algo para que veas de dónde se obtiene. Te falta una teoría y te la explico completo el tema. Bien, perfecto. Pero sí lo vemos, no te preocupes porque es un tema que me gusta tocarlo para que se entienda si está bueno hacer esas dietas o no, ¿sí? Bien, y de dónde se obtiene, si realmente es algo favorable o no y a qué lleva. Y ahí va a haber muchas sorpresas porque mucha gente no sabe qué se forma y ahí empiezan las sorpresas, por eso se los digo. Muy bien. La segunda teoría y es la etapa 3 de esa esquemita que yo les dije de 3 etapas, donde partimos de la glucólisis. Tenemos una glucólisis porque ahora es lo que vimos, pero acuérdense que están a su vez metabolismo de los ácidos grasos, o sea, había otras variantes, pero nosotros vimos hasta ahora glucólisis. Nuestra segunda etapa, ciclo de Krebs. Y la tercera etapa de todo ese camino que lleva a cabo nuestro organismo es la famosa cadena transportadora de electrones, cadena respiratoria
fosforilación oxidativa, ¿sí? Son distintos nombres para mencionar lo mismo. Cuando nosotros hablamos de respiración celular, en un sentido fisiológico o bien macroscópico, nos referimos al consumo de oxígeno con la consiguiente liberación de dióxido de carbono, ¿sí? Pero esa es una definición un poco, por así decirlo, muy generalizada, en la cual los bioquímicos se refieren a un proceso o adoptan el término respiración celular a un proceso molecular, por el cual se genera donaciones de electrones, ¿sí? Y el oxígeno es reducido por completo para producir dióxido de carbono, agua y energía. ¿Cuál es la finalidad de la respiración celular si yo lo tengo que ver desde el punto de vista bioquímico? Necesito reducir por completo el oxígeno a moléculas de agua, ¿sí? Ese es mi punto focal. Después se generan dióxido de carbono, después se genera energía, porque ya van a ver que activa a la ATP sintasa y demás. Entonces, quédense con el concepto no de respiración fisiológica, consumo de oxígeno, no. Nosotros nos centramos en el aspecto molecular, ¿sí? En el aspecto bioquímico, que es para explicar la respiración. Volvemos nuevamente a nuestro querido gráfico. Les dije, esto lo van a ver. Creo que se los presento incluso en todas las materias, porque necesito que entiendan el flujo de electrones. ¿Sí? Necesito electrones, necesito y lo obtengo de distintas partes, no de un solo lado. ¿Sí? Esto es una red metabólica, mi organismo está completamente relacionado con distintos intermediarios, viene de todo un proceso. Para mí esta gráfica lo explica de manera adecuada. Y nosotros dijimos, estamos en la última etapa de nuestro grafiquito, o nuestro esquema, mejor dicho, en el cual nos ubicamos en la fosforilación oxidativa. Yo particularmente, directamente, no digo cadena transportadora de electrones y demás, el proceso es fosforilación oxidativa, ¿sí? Me van a escuchar de esa forma decirlo. Cualquier cosa ya saben que estamos hablando de lo mismo. Cadena transportadora de electrones, fosforilación oxidativa, respiración celular, son tres sinónimos que hablan del mismo proceso, ¿sí? Aclaro por si las dudas. Pero perfecto. ¿Cuál es la importancia del transporte electrónico hacia el oxígeno? Bueno, la realidad es que todos esos electrones que fuimos recolectando en distintos estadios metabólicos sirven justamente para la reducción completa del oxígeno. Yo por cada oxígeno requiero de 4 electrones para formar la molécula de agua, ¿sí? Fíjense en cómo a partir del ciclo de los ácidos tricarboxílicos, que pueden partir, ¿sí?, de un metabolismo de, por ejemplo, metabolismo de hidratos, metabolismo de las grasas, cómo ellos generan esos electrones y generan el dióxido de carbono. No nos olvidemos, objetivo del ciclo o el ciclo de Krebs, obtención de dióxido de carbono. ¿Lo estoy obteniendo? Sí. Obtengo electrones, flujo de electrones. ¿Cómo? ¿Quiénes eran los encargados de transportar esos electrones? Justamente NAT o FAT, moléculas transportadoras de electrones. Y de ahí, en la mitocondria, se genera lo que se conoce como la cadena transportadora de electrones, porque es un flujo de exactamente 4 complejos que van a ir bombeando protones hacia el espacio, sería de la cresta mitocondrial, hacia el espacio de la cresta, y a su vez generando protones y entregando electrones, hasta llegar al complejo 4, en el cual le estoy brindando un poco, bastante información, pero lo vemos en cada uno de los pasos. En el complejo 4 el oxígeno toma de manera
lenta, ¿sí? Un electrón, otro electrón, otro electrón, hasta llegar al cuarto electrón. La realidad es que se produce, ustedes van a decir, pero profesora, si se va formando de a un electrón, voy generando radicales. Radicales que son radicales del oxígeno muy fuertes. Bueno, la realidad es que el complejo 4 tiene la capacidad de generar una estabilidad con esos radicales del oxígeno, y esos radicales del oxígeno evitan escapar de ese complejo hasta que realmente se produce la reducción completa del oxígeno. Todo eso ya lo explico, es a modo general, digamos. Si uno tiene que hablar de generación o de cómo se generan las moléculas de ATP, uno puede hablar de una fosforilación a nivel de sustrato, y eso es cuando, si ustedes se acuerdan, ya a partir de glucosa 6-fosfato genera glucosa con la liberación de un ATP, porque estoy generando una desfosforilación y una fosforilación a nivel de sustrato, apenas valga la redundancia el nombre, pero quiere decir que justamente transfiere un grupo fosfato a una molécula de ADP. Y la fosforilación oxidativa es cuando yo obtengo energía, o sea, ATP, a partir de la cadena transportadora de electrones, la reducción del oxígeno, la formación del agua y la activación de la ATP sintasa. Por eso yo les dije que me van a escuchar a mí hablar de fosforilación oxidativa por todo el proceso, porque es a lo que va. Una fosforilación oxidativa es todo eso. ¿Sí? Obtengo ATP porque se me activó distintas partes de la cadena transportadora de electrones, porque tuve reducción de oxígeno, tuve formación de agua. Bueno, tienen que tener en claro, son dos conceptos diferentes. Cuando yo obtengo ATP, ya sea por fosforilación a nivel de sustrato, o bien cuando es la propia fosforilación oxidativa. Es una diferencia que se las marco nada más, pero creo que ustedes ya la saben, ¿sí? Esto es un poco de entender la parte de respiración celular, y cuando hablamos de respiración del tipo aeróbica, anaeróbica, de respiración que en realidad es una etapa fermentativa, no es respiración, es una fermentación. Esto es a modo, no les voy a tomar, en realidad esto es más que a modo, por así decirlo, informativo para ustedes, para que entiendan si me escuchan hablar de una respiración aeróbica, si me escuchan hablar de una respiración anaeróbica, cuando tengo una fermentación, ¿sí? La fermentación acá. Nada, es a modo, vuelvo a decir, es a modo informativo, ¿sí? No se toma respiración, porque esto también ustedes lo terminan de comprender en micro. Pero fíjense cómo esta materia ya se empieza a relacionar mucho con la próxima. A eso es lo que voy. ¿Sí? Claro, que como que en el lugar del oxígeno como último aceptor de electrones usan nitrato o sulfato o dióxido. Claro, eso puedo tener una respiración Eso sería anaeróbica una normalmente. Claro. Claro, en la respiración anaeróbica normalmente los compuestos inorgánicos, ¿sí? Todos derivados de nitrógenos, de azufres, son aceptores finales del oxígeno, entonces directamente tengo una respiración del tipo anaeróbica. Y a diferencia de la fermentación ahí sí obtengo ATP por fosforilación a nivel de sustrato. O sea, ahí sí tengo fosforilaciones. ¿Sí? Es una gran diferencia entre una fermentación que la respiración aeróbica y la anaeróbica. Y la aeróbica, en la cual el oxígeno es el último aceptor de electrones, es algo que ustedes ya lo van a ver, pero es algo que lo diferencia con la anaeróbica. Nada más como a modo informativo, ¿sí? Esto también, todos creo que conocen la estructura de la mitocondria, ¿sí? La fosforilación oxidativa se lleva a cabo en las mitocondrias, valga la redundancia, pero ustedes saben perfectamente que está formada por una membrana externa, un espacio intermembrana,
¿sí? Después tengo la membrana interna, a las cuales pueden estar o no unidas a las crestas mitocondriales, ¿sí? Tengo la membrana de la cresta propia, y esto, fíjense, esto es una mitocondria de un ratoncito, si no me equivoco, sí, es un ratoncito a la cual se le hizo una microscopía electrónica. Pero fíjense en cómo claramente yo veo las crestas, veo la doble capa de la membrana mitocondrial, es el espacio intermembrana, ¿sí? Y la zona, obviamente, del citosol. Esto es a repaso. Creo que sí la conocen perfectamente a la estructura de la mitocondria. Normalmente creo que la mayoría la dibuja así. Es un poco medio exagerado hacerles tantas crestas y todo lo demás, pero por eso les trajo una imagen real. Pero normalmente uno siempre dibujaba, o por lo menos yo particularmente, siempre dibujaba un montón de crestas internas y tampoco es tan así, digamos. Pero bueno. Vamos a ver un poquito de repaso de la teoría de bioenergética, en las cuales necesitamos volver a ver los transportadores de electrones, ¿sí? En la cadena respiratoria, ¿sí? Nosotros tenemos distintos transportadores electrónicos, desde las flavoproteínas, ¿sí? Que son FAT, la FMN, ¿sí? La flavina mononucleótida, cuya característica, mejor dicho, es que pueden aceptar o bien pueden donar electrones. Tenemos el NAT, también ustedes ya lo conocen, pero acá empiezan a surgir nuevos transportadores de electrones. Ustedes conocían estos dos. Una es la famosa coenzima Q o la ubiquinona. Hay algunas personas que le dicen ubiquinona, no está bien, es ubiquinona o coenzima Q, que pueden transferir únicos o en pares de electrones. Tienen la misma función que el FAT o la flavina mononucleótida. También tenemos los citocromos, ¿sí? Es otro transportador de electrones, que fíjense en que tienen los famosos grupos prostéticos hemo. Y si ustedes se recuerdan a este grupo, lo vimos en la hemoglobina. ¿Se acuerdan cuando su compañera pasó y dibujó un grupo hemo? Que yo les dije, este es el grupo hemo, pensando que ella estaba dibujando la hemoglobina. Bueno, fíjense en cómo volvemos a esa estructura. Entonces, los citocromos se caracterizan porque tienen grupos hemo, o sea que hay hierro. Y la transferencia de electrones se va a dar si nos acordamos de los estados de oxidación del hierro, el hierro más 3 a hierro más 2. ¿Sí? La entrega de un electrón entre un estado férrico y un estado ferroso. También tenemos como transportadores de electrones las proteínas ferrosulfuradas, ¿sí? Es decir, aquellas en las cuales el hierro va a estar unida a un azufre. Normalmente ese azufre resulta ser de un residuo de histidina, ¿sí? Volvemos, va a donar o a aceptar electrones, un electrón por el estado de oxidación del hierro, ¿sí? Después tenemos el cobre, que el cobre es muy característico en el complejo 4, y el cobre es quien permite la transferencia de un electrón por su estado de oxidación, nuevamente de cobre a cobre más 2. El cobre es el encargado de mantener junto con el grupo hemo del complejo 4 al oxígeno, cuando va recibiendo un electrón por cada movimiento de la cadena transportada de electrones. ¿Sí? Entonces, fíjense en la importancia del cobre. ¿Los citocromos retienen el oxígeno entonces o se utiliza el hierro para transportar electrones directamente? Los citocromos no retienen el oxígeno, lo que hacen es transportan los electrones. Y si me hablas, porque vos tenés dos citocromos,
el citrocromo óxido reductasa del complejo 4, por su estructura de formación de grupo hemo y por el cobre, parcialmente retienen el oxígeno. Pero es por la estructura, ¿sí? Normalmente, si vos me querés hablar del citocromo que se desplaza y que se mueve a través de la cadena transportada de electrones, ese nada más transporta electrones. Pero si me querés hablar del citocromo óxido reductasa del complejo 4, porque tiene grupo hemo y tiene cobre en su estructura, retiene parcialmente el oxígeno. ¿Sí? Ahora lo vemos cada uno. Y vas a notar la diferencia entre cuando está como citocromo reductasa, que es la del complejo 3, o como citocromo óxido, óxido reductasa en el complejo 4. ¿Sí? Bien, gracias. No, de nada. Esto es nada más a modo de recordarles, ¿sí? Que las flavinas, ¿sí? Esto ya lo vimos, pueden aceptar 1 o 2 electrones, eso es netamente por la ruptura del doble enlace, ¿sí? Producto para la unión de un electrón del hidruro o bien del otro, pero pueden generar o 1 o 2. Es para explicar por qué pueden alternar entre cargar directamente con 2 electrones o con 1. Esto es nada más a modo explicativo. La coenzima Q, ¿sí? O ubiquinona, ¿sí? También puede alternar entre un estado oxidado a un estado completamente reducido con la unión de 2 electrones. Bien, fíjense que la ubiquinona, que es esta molécula completamente oxidada, genera la unión de un hidruro. Ese hidruro se puede unir o acá o acá. Primero, ¿por qué se va a unir acá? Normalmente, por lógica, acá tengo un impedimento estérico. Entonces, normalmente va a evitar la zona más sencilla, por eso se ubica en el sitio para, ¿sí? Ustedes saben que este extremo es el para del oxígeno. Se une el hidruro y me queda la formación de un radical, que es una semiquinona. Este radical normalmente tiene que nuevamente volver a un estado más estable. Cuando hablamos de radical, si bien normalmente uno establece que si hay radicales, especialmente los del oxígeno, sueltos en el organismo, eso no puede pasar porque son muy reactivos y pueden actuar con cualquier cosa. El oxígeno por naturaleza tiene un ataque electrofílico muy grande hacia las moléculas, entonces por eso normalmente, por ejemplo, el cáncer se produce por la formación de distintos radicales superóxidos, que son los del oxígeno, que van a destruir a las células. Y eso genera directamente una desestabilización que puede desembarcar, como por ejemplo les dije, en el cáncer. Bueno, la realidad es que normalmente el mismo sistema trata de conseguir un hidruro y estabilizar a la molécula. Pero esto es nada más volver a explicarles que la coenzima Q o la ubiquinona tiene capacidad de albergar 2 electrones por vuelta. Nos ubicamos ahora en el citocromo, ¿sí? Yo dije que el citocromo tiene grupos prostéticos hemo. Fíjense, esta estructura ya la vimos, ¿sí? Y los electrones los albergan entre el hierro por su estado de oxidación, pero solamente pueden transportar día 1. Importante, es medio tediosa esta parte, pero es importante que tengan en cuenta estas características de cómo transportan los electrones, ¿sí? Y por qué lo pueden hacer día 1, día 2, o qué es lo que pasa, o qué es lo que se está
oxidando, reduciendo, para que realmente se dé esa transferencia de electrones. Las proteínas ferrosulfuradas pueden ser muy simples, en las cuales directamente tengan un hierro, y a las cuales, es lo que les comenté, están unidas normalmente a un residuo de azufre que procede de los residuos de cisteína. Podemos tener una estructura un poquito más compleja, porque ya no tenemos tan solo un hierro, sino tenemos dos. Y ahí sí, a ver, si uno piensa en la lógica, yo acá estoy entre un estado de hierro, pensemos en estados de oxidación. El hierro más 3 más un electrón pasa a hierro más 2. Hasta ahí estamos todos con ese estado de oxidación. Si yo acá tengo 2 hierros, voy a albergar 2 electrones porque tengo uno por cada hierro. Y si tengo una estructura compleja mucho más grande, es diferente, ¿sí? Depende de la estructura de la proteína ferrosulfurada, va a alojar un electrón o puede alojar más, ¿sí? Pero por hierro es 1. ¿Alguna pregunta, duda? No. Bien. Vamos a la cadena transportadora de electrones. Y acá yo sé que va a ser un poco difícil. No difícil, sino que es entender la función de cada complejo. Pero vamos a tratar de hacerlo lo más fácil, sencillo, o sea, lo más fácil que se puede. Igualmente, esto lo repito al inicio de la clase del jueves, pero se los voy explicando. La cadena de transportadora de electrones está formada por 4 complejos, complejo 1, 2, 3 y 4. Algunos autores lo relacionan al complejo 5 como la ATP sintasa. Normalmente uno, por ideología, bibliografía y todo, solamente habla de la cadena transportadora de electrones de estos 4 complejos. ¿Y por quiénes están formados? Por la NAT deshidrogenasa, la succinato deshidrogenasa, que recuerden que es la que acabamos de nombrar en el ciclo de Krebs, que yo les dije que es la única enzima que está acoplada y que en realidad está inmersa en la matriz mitocondrial, el citocromo reductasa y el citocromo oxidasa. Vamos a ir hablando una por una a partir de cada una de ellas. Yo acá les armé un cuadrito, ¿sí? En el cual les puse los grupos prostéticos. Es decir, si tiene la NAT deshidrogenasa, tiene proteínas ferrosulfuradas y tiene, ¿sí? Flavoproteínas, las flavinas mononucleótidos. La succinato deshidrogenasa tiene lo mismo, solamente que tiene la flavina adeno-dinucleótida y así sucesivamente. La ubiquinona tiene grupo hemo, ¿sí? Tiene proteínas ferrosulfuradas. El citocromo C tiene grupo prostético hemo. La citocromo oxidasa tiene grupos prostéticos hemo y cobre. Bien, es un poco importante que tengan en cuenta quién forma la enzima, para entender un poco de manera mucho más sencilla cómo se mueven esos electrones por cada cadena. Y como les comenté, cómo el oxígeno al final puede ser retenido por el cobre y el grupo hemo, si estamos hablando de la citocromo oxidasa, pero si es la citocromo reductasa que no tiene cobre, no es retenido, por eso no se da en el complejo 3, ¿sí? Pero es importante que tengan en cuenta esto, grupo prostético, ¿sí? Igual ahora lo vemos en cada uno, pero no se olviden. Vamos con el complejo 1. El complejo 1, que está formado por la NAT deshidrogenasa, uno observa 2 brazos. El brazo, que es el brazo llamado brazo ubicado hacia la matriz, ¿sí? Y el brazo de membrana. El brazo de matriz, que es este,
Fíjense, la NAT deshidrogenasa lo que hace es permitir la conversión de NAT en estado reducido a NAT oxidado. Esos electrones son tomados por un lado, por la flavina mononucleótida, que transfiere esos mismos electrones a 8 proteínas ferrosulfuradas que forman esta hilerita. ¿Sí? Esa transferencia de esos electrones de la flavina mononucleótida a las proteínas ferrosulfuradas entrega los electrones a la coenzima Q o ubiquinona. ¿Sí? Cuando se da este estado, se genera en el brazo de la matriz, se genera lo que se conoce la apertura de los canales, que es una apertura de canales llamados normalmente hélices anfipáticas. Anfipáticas es porque vienen de ser anfipático, porque como que hacen una repulsión de protones hacia el lado o hacia el espacio de la cresta. ¿Sí? Entonces, repelen protones hacia el espacio de la cresta. Se cree, esto es por, normalmente se entregan 3 protones por activación de NAT deshidrogenasa. Se cree que un cuarto protón es repulsado hacia el lado externo, hacia el espacio de la cresta, pero no es dado por la hélice anfipática. La hélice anfipática están formadas aproximadamente por 70 hélices transmembranas, en la cual cuando se produce la entrega de los electrones hacia la ubiquinona, generan un cambio conformacional. Y ese cambio conformacional expulsa los protones hacia el lado externo. Esa es la actividad del primer complejo, ¿sí? Transfiero mis electrones desde el NAT, pasa por la flavina mononucleótida, le transfiere los electrones a 8 grupos, a 8 proteínas ferrosulfuradas. La última proteína ferrosulfurada le transfiere a la ubiquinona. Eso genera un cambio conformacional en el brazo de la matriz, en las hélices anfipáticas, y se genera la repulsión o liberación de protones hacia el espacio de la cresta. ¿Qué voy viendo ahí? Que ya estoy generando una despolarización de la membrana, porque hacia el lado de la cresta ya voy teniendo carga positiva, producto de los protones que están saliendo. Acá tendría carga negativa, ¿sí? Acá positiva, a carga negativa. Eso se llama despolarización de membrana. Características a tener en cuenta: esta es la reacción, el NAT entrega, se va a oxidar y entrega los protones a la flavina. La flavina, recuerden, puede aceptar hasta 2 electrones, lo acabamos de ver en la estructura, y le transfiere al primer hierro, ¿sí? Como el hierro solamente puede aceptar de a uno, se genera 2 veces la transferencia. ¿Es importante que sepan esto? No, pero les ayuda a entender lo que pasa acá, ¿sí? A entender cómo se transfiere de flavina a proteínas ferrosulfuradas. Complejo 1, ¿alguna duda? Me queda la duda de si no es hiperpolarización, porque no se vuelve más negativo, profe. Esto es una despolarización. Okay. Acá se genera negatividad, sí, por supuesto, del lado interno, del lado externo, carga positiva, sí, producto de la liberación de proteínas, pero cuando se genera esa carga positiva hacia el lado externo y carga negativa hacia el lado interno, se conoce como despolarización. Bien, gracias.
Pero sí, del lado interno estoy teniendo carga negativa. Bien. El complejo 2, que es el complejo de la succinato deshidrogenasa, se caracteriza porque está formada, vamos a ver, dos subunidades transmembranas, la subunidad C y la subunidad D, que tiene a su vez un grupo hemo, ¿sí? Tenemos una subunidad A y una subunidad B que está ubicada hacia el lado de la matriz, lado negativo, mira, por eso lo aclara, porque ya viene con una despolarización con carga negativa hacia el lado interno de la matriz mitocondrial. ¿Sí? Y eso ayuda a entender qué tipo de proteínas van a estar presentes en la subunidad alfa y beta, o en subunidad A y B. A su vez, están formadas por, uno se lo ve esto a lo que es una cristalografía, y ve la subunidad, ve tranquilamente estas hermosas estructuras que son la fosfatidiletanolamida, ¿sí? Que están ubicadas justamente en unión a la subunidad C y D. Y si uno volvemos a la succinato deshidrogenasa, para la succinato deshidrogenasa yo tengo que pasar, ¿sí? Nuestros electrones desde lo que sería el FAT, ¿sí? El FAT transfiere los electrones a proteínas transportadoras de electrones y ellos luego transfieren a una ubiquinona interna a partir del grupo hemo para la liberación al estado a lo que sería el espacio intermatriz, ¿sí? Un espacio interno, porque esta ubiquinona tiene la capacidad de poder ser soluble en la bicapa, o sea, se mueve internamente. Es una de las pocas que lo pueden hacer, ¿sí? Entonces, recuerden, succinato deshidrogenasa, FAT reducido a FAT oxidado, entrega los electrones ¿a quién? A proteínas ferrosulfuradas. Las proteínas ferrosulfuradas ¿a quién entregan esos electrones? A la ubiquinona. Es un poco similar a la NAT deshidrogenasa, solamente que acá interviene 8 y acá no es el FAT, sino que es el NAT. Complejo 3, llamado también se lo conoce como el ciclo Q, porque acá actúa lo que es la relación ubiquinona-citocromo C. Yo retomemos un poquito, vengo de un complejo 1 y un complejo 2. De los dos complejos obtengo ubiquinona. O sea que la ubiquinona que se obtiene de ambos tiene que llegar al complejo 3. Y la ubiquinona lo que hace es genera una primera vuelta con una liberación de 2 protones y con la liberación de energía que se le entrega al citocromo. ¿Sí? Y una segunda etapa en donde la ubiquinona se puede tomar protones de la matriz, ¿sí? Y generar una vuelta de ciclo. O sea, volver a compensar, liberar protones y entregar esos electrones. ¿Qué quiere decir con esto? El ciclo Q, para que lo puedan entender, puede transportar 4 protones desde la matriz hacia la zona de la cresta. 2 de esos protones pueden ser el resultado, perdón, 2 de esos protones pueden ser el resultado de los complejos 1 y 2. Y como es un ciclo y la ubiquinona ya está liberada, puede tomar 2 protones de la matriz, liberarlos hacia la zona externa y entregar esos electrones hacia el citocromo. ¿Quedó claro el ciclo Q? Perdón. Sí, profe. Muy bien. Igual vuelvo a aclarar la cadena, la volvemos a ver de manera esquemática, porque como esta sí o sí la tienen que dibujar,
Les voy a enseñar cómo se la dibuja de manera sencilla. Porque bueno, esto sí lo tienen que... Esto de cajón va en el examen, ¿sí? Es algo que no lo pueden no ver. Pero ya les voy a enseñar cómo se lo estudia y cómo se lo ve, ¿sí? Cómo se lo grafica para que realmente se entienda. No es que me van a hacer una estructura con subunidades y todo lo demás, es algo mucho más sencillito, pero lo vamos a ver. Ya pasamos por la subunidad 1, la 2, la 3. Fíjense en cómo la ubiquinona viaja por el espacio intermembrana, entrega, ¿sí?, los electrones al citocromo C. Esto es en la citocromo reductasa complejo 3. Y ahora estoy en esta etapa, el complejo 4, que es la finalidad de la cadena transportada de electrones, reducir por completo el oxígeno, ¿sí? Por eso les volví a poner este esquema para que nos ubiquemos en qué vía estamos, en qué complejo. Bueno, hay una característica que yo se los cuento, se llama ROS, son las especies reactivas del oxígeno. Uno normalmente estudia el mecanismo de ROS porque a partir de ella uno puede saber si las células obviamente se están muriendo, el nivel de muerte celular, puede saber exactamente si va a llevar una vía, por ejemplo, en mi caso, una vía proliferativa o no. La verdad es que el estudio de las especies de ROS a su vez marcan la citotoxicidad de la célula. Es muy importante y cuando ustedes escuchen o lean algún tipo de estudio y dicen, hicimos una medida de ROS, es la medida de la determinación de los radicales del oxígeno, ¿sí? Los radicales del oxígeno son muy poderosos, son muy reactivos. Y lo que uno realmente menos espera, porque directamente mata las células, es radical superóxido. El radical superóxido incluso, después lo van a ver, pero el radical superóxido lo tienen los microorganismos que son anaeróbicos. Y por eso los microorganismos que viven a expensas del oxígeno, cuando están en condiciones anaeróbicas, mueren, porque le falta la superóxido dismutasa, que es la que convierte el radical superóxido en otra especie no tan letal como el superóxido, como el radical superóxido. A lo que yo voy es que si la cadena transportadora de electrones no está bien, no está funcionando bien, la vía metabólica de la fosforilación oxidativa tiene algún daño o algo, se van a generar cualquiera de estos radicales. Y uno los puede medir, y así mide el nivel celular. No se los quería dejar de comentar porque es un estudio que cuando trabajan con células uno siempre lo hace. Eso se genera en la cadena respiratoria por algún problema que hay por falta de oxígeno. O sea, el oxígeno es como si aceptara más electrones que los que puede aceptar. No por falta de oxígeno, sino que el oxígeno en sí que se genera está esperando estar reducido. Y si los electrones que llegan a la cadena transportadora no son los correctos, se empiezan a formar estos radicales. Y por ejemplo, yo voy a darles distintos ejemplos en el sentido de que hay un montón de medicamentos que inhiben, por ejemplo, el complejo 1. Entonces, obviamente, el oxígeno nunca va a poder ser reducido. A la larga, el complejo 1, al estar bloqueado, estar inactivado, a la larga va a generar que el oxígeno empiece a reactivarse y genere esos radicales. Y por eso las células mueren. Eso es lo que pasa en la mayoría de los medicamentos cuando su blanco de acción es la cadena transportadora de electrones. Porque utilizan el mismo sentido de que el oxígeno
se descompone, por así decirlo, valga la redundancia, se descompone, genera radicales libres porque del complejo 2 obtuvo nada más que 2 electrones. Y yo necesitaba 4, el oxígeno te dice para generar agua. Entonces, al generar ese intermediario, la célula muere. De ahí es cuando empezás a tratar con distintos medicamentos para distintas enfermedades, ¿sí? No sé si respondo tu pregunta. No es que es por falta de oxígeno. En los microorganismos que son anaeróbicos, con respecto a los aeróbicos, sí, ello es por falta de oxígeno, pero porque ellos tienen ese tipo de metabolismo. En nosotros los humanos, o sea, hablando de célula eucariota, ¿sí? Se da por eso, porque se bloquean distintos componentes de la cadena transportadora. Entonces, si me bloquea el complejo 1 y el complejo 2 por algo, nunca van a llegar los electrones necesarios para reducir por completo el oxígeno. Y por eso se generan las especies reactivas. Ahí va, ya te entendí, porque yo lo tenía asociado a problemas oncológicos, por ejemplo, cuando está mutada la succinato deshidrogenasa, que es muy típico, o la fumarato deshidrogenasa, es muy típico en problemas oncológicos y se generan estas especies, pero no entendía bien. Sí, normalmente uno está relacionado obviamente con por eso, por ejemplo, yo lo mido ROS todo el tiempo, está relacionado con problemas oncológicos, pero tiene que ver más porque se generan estos radicales por la falta de algunas etapas del complejo, que después son el punto de vista de justamente de algunos medicamentos. Otros medicamentos como que lo activan al complejo que está inhibido, lo restauran y ahí supuestamente buscan la cura contra algo. ¿Me explico? No mucho, pero bueno, no importa. Por ejemplo, no. Por ejemplo, si vamos a hablar de un medicamento X, bloquea la succinato deshidrogenasa, ¿sí? Normalmente, hablando en oncología, obviamente va a llevar a un decaimiento y una formación de radicales porque de la NAT deshidrogenasa no se van a generar los electrones suficientes para reducir el oxígeno. Entonces eso va a llevar a la formación de especies reactivas que van a llevar a un decaimiento en la célula con una consiguiente, por ejemplo, muerte celular, y eso va a llevar luego a una neoplasia y de un descontrol del metabolismo. Las empresas farmacéuticas, cuando estudian esas especies, lo que hacen es generar fármacos que vuelvan a activar ese complejo que estaba inhibido. Entonces buscan revertir el proceso y volver a generar el complejo bien. Si yo estaba inhibiendo la succinato deshidrogenasa por X motivo en una neoplasia, las empresas farmacéuticas buscan volverlas a activar. Y ahí activan con un tipo de antibiótico que es con la vía de generar los 4 electrones que necesito para reducir al oxígeno. Pues ahí está el porqué del blanco de acción y por qué buscan justamente eso. Profe, disculpe, queda un minuto, ¿nos tenemos que volver a conectar para seguir? ¿Ya queda un minuto? Sí. Sí, ya se termina. A ver, yo les digo como ustedes me dirán rápidamente cómo están de cabeza. Porque queda la última parte del complejo y todo lo